Esto es exactamente lo que hice para conseguir mi visa Working Holiday Alemania. Acá te lo cuento todo, pero primero vamos con la intro. Mi nombre es Dalma y hace 10 años viajo por el mundo, antes trabajando en cruceros y ahora con visas Work and Holiday. Este, chicos, es un video completo actualizado para que vos puedas aplicar sin agencia, para que puedas hacer todo mediante tus propios medios, porque la verdad es que se puede, la verdad es que estas visas son para que vos las hagas solos, no se puede utilizar gestores, así que hoy vamos a estar hablando un poco de esto y les voy a estar contando los requisitos actualizados ahora al 2026. Lo primero antes de comenzar el proceso es que vos sí o sí veas cuáles son los requisitos para que empieces a preparar tu carpeta y luego te empieces a preparar para lo que va a ser el turno. Así que ahora les voy a dar los requisitos, la lista. Y vos vas a ir tomando nota, vas a ir pausando este video, después lo vas a guardar, te vas a suscribir para tener toda la info de las visas Working Holiday, ahora de la visa Working Holiday de Alemania. Vamos entonces con los requisitos. Necesitas pasaporte argentino vigente y válido, tener entre 18 y 30 años, no poder haber estado anteriormente con esta visa en la Alemania, comprobante de financiamiento para gastos para los primeros 3 meses, pasaje de avión hacia Alemania, esto es excluyente, pasaje de avión de regreso al país de origen o demostrar fondos para poder comprar ese pasaje. No se permite viajar con personas a cargo, esto es igual para todas las visas. Seguro médico y de accidente que cubra como mínimo 30.000 euros. Carta de motivación personalizada, currículum vitae, certificado de antecedentes penales, declaración jurada sobre su domicilio en Alemania, aportes sociales y viajes dentro del espacio Schengen. Eso es nuevo, yo no lo hice cuando tuve que aplicar la visa Working Holiday. Comprobante de alojamiento o carta de presentación y que tu objetivo principal del viaje sea una estadía vacacional. Esto, por ejemplo, lo vas a tener en cuenta al momento de que vos estés escribiendo la carta de motivación. Vamos ahora con el proceso de aplicación. En Argentina solo se puede aplicar en la Embajada de la República Federal de Alemania en Buenos Aires. Es decir, vos vivís en el interior, vas a tener que dirigirte hasta Buenos Aires, como por ejemplo en mi caso, yo cada vez que he tenido que aplicar una visa, tanto para la de Alemania como por ejemplo para la de Francia, he tenido que viajar hacia Buenos Aires. No se puede aplicar por correo ni por mail desde el interior del país, esto a tener en cuenta. Así que en ese caso, por ejemplo, vos vas a tener que organizar también tu viaje, tu estadía en Buenos Aires. Si vas y estás el mismo día, aplicas el turno y de ahí te volvés para el lugar en donde vos vivís, o si te puedes quedar en la casa de alguien, si tienes algún conocido, algún familiar, o si alquilas algún hotel. Yo la verdad es que las veces que he tenido que ir a aplicar a las visas para Alemania, por ejemplo, pude quedarme en la casa de una tía, pero ahora cuando tuve que aplicar para la de Francia, la verdad es que me quedé en un hotel porque yo no tenía a nadie, tengo algunas amigas que viven en Buenos Aires, pero justo en ese momento estaban en el exterior, así que sí o sí era arreglármelas por mis propios medios. Esta es una visa de múltiple entrada, es decir, que vos cuando estés ya en Alemania, cuando ya tengas la visa, vas a poder dejar el país, entrar, salir las veces que vos quieras. Así que eso está súper bueno para mí porque vos, te permite viajar, te permite, si hay gente que en el medio de la visa Working Holiday vuelve a Argentina. A mí eso no me parece bueno porque la verdad es que los pasajes son re caros, pero por ejemplo si vos querés ir y viajar por otros países, recorrer otros países del espacio Schengen, de Europa, de donde sea, lo podés hacer tranquilamente. Los cupos son ilimitados, 75 euros es el arancel que vos tenés que pagar en la visa, que se paga en el momento en el que vos estás en tu cita. Y la fecha de ingreso es la misma fecha que vos tenés en el pasaje y en el seguro médico, es decir, esa va a ser la fecha en la que vos tengas que esté estampada en tu visa, que sea el ingreso a Alemania, y de ahí te va a empezar a contar tu año de visa. Ahora, vamos al proceso de cómo aplicar la visa. Acá hay información actualizada del 2026, porque la verdad es que esta información es distinta, es algo distinto a lo que yo tuve que hacer en el 2022 cuando apliqué a esta visa. Desde mayo de 2026 existe una lista de espera, pero igualmente los cupos son ilimitados por año. ¿Qué hace esto? El primer paso es que vos obtengas una cita en la Embajada de Alemania de Buenos Aires y tenés que solicitarlo accediendo a la lista de espera. Debido a la demanda que hay de la cantidad de gente que quiere aplicar a esta visa, podés tardar hasta 3 meses en recibir la confirmación de que tenés tu turno. Yo en la descripción del video les voy a dejar el link en el que vos podés directamente ingresar y ahí vas a tener que seguir el proceso, seguir los pasos que te dice. La verdad es que yo lo estuve chequeando y es bastante fácil. Ahí vos vas a entrar directamente a la lista de espera para el día del turno. Una vez que vos ya tenés todos los documentos, obviamente tenés que preparar tu carpetita así, en este orden en el que yo te di los documentos que vos necesitas para presentar para el día del turno. Ese es el orden que aparece en la página de la Embajada de Alemania en Buenos Aires. Y está bueno seguir ese orden, digamos, cuando vos presentas tu carpeta. Así que una vez que vos armas tu carpeta, llevas las copias, llevas estos documentos, vos lo que tenés que hacer es dirigirte a la Embajada de Alemania en Buenos Aires. Lo bueno es dirigirte unos 15 minutos antes de tu turno, no llegar justo en el momento del turno, no llegar, porque llegás justo tu turno es a las 10 de la mañana y vos llegás a las 10 de la mañana, ya estás tarde. Tenés que llegar sí o sí unos 15 minutos antes
para estar seguros. Tenés que llevar la constancia de tu turno impresa, que es una constancia que te mandan por mail, así que vos imprimís eso que te llegue. En su momento tenía un QR, así que supongo que ahora también debe tener QR, como para cuando tenés el turno para la Embajada de Francia también. Te llega la confirmación a tu mail, y la verdad es que es con un QR, dice, bueno, en dónde es el turno, la dirección, a qué hora y para qué es el turno también. Cuando vos te van a llamar por ventanilla, te van a pedir que entregues todas las copias. Entonces ahí puede que te hagan algunas preguntas. Yo contándoles un poquito cómo fue mi experiencia, la verdad es que esa fue mi primera visa. Yo apliqué en mayo del 2022, hace un tiempo ya, pero la verdad es que lo único que cambió desde ese momento hasta ahora es que el turno, ahora vos entras en una lista de espera. En ese momento era cazar un turno como en el resto de las visas, así que yo estuve un mes intentando conseguir un turno hasta que lo conseguí. Me llega la confirmación, empiezo a preparar mi carpeta, todo lo que les he dicho ahora. Y el día del turno yo llego con tiempo, me llaman por ventanilla, en ese momento presento mi carpeta, que eran el original y 2 copias, así que la chica empieza a chequear todo. Yo, chicos, les juro, había preparado todo en orden. En una carpeta, yo tenía incluso 3 carpetas. En una carpeta los originales. En la otra carpeta la primera copia de todos esos documentos y otra carpeta más con una segunda copia de todos esos documentos. La chica empezó a chequear todo, pero llegó un momento en que ella arriba de la mesa tenía como todos los papeles y yo dije, a ella se le va a hacer un lío porque empezó a mezclar las cosas, empezó como a querer chequear. Y bueno, la verdad es que se terminó quedando con algunos de los originales con los que se podía quedar y con la primera copia de esos originales. Y me empezó a hacer un montón de preguntas. Yo estuve, chicos, no les miento, 40 minutos en esa cita, que a mí me pareció una exageración. Ahora sé de chicos que van y están 10, 15 minutos, 20 como máximo, porque sí es verdad que el agente que te atiende ahí en la Embajada de Alemania en Buenos Aires te puede hacer algunas preguntas para chequear algo de tus documentos, para chequear alguna info que ellos consideren que hace falta como para completar todos los documentos que vos tenés. Puede que te hagan alguna pregunta si esta es tu primera visa, porque querés aplicar, qué es lo que pensás hacer en Alemania. Estas son preguntas que a mí me hicieron en su momento y también me hicieron hace poco cuando tuve que aplicar la visa de Francia. También te preguntan qué pensás hacer, a qué te pensás dedicar, cuáles son más o menos tus planes. Y ella se demoró mucho en ese momento porque los fondos que yo había llevado para demostrar eran de mi cuenta bancaria que a mí me habían dado cuando yo trabajaba en los barcos. Yo cuando dejo de trabajar en cruceros, ahí es cuando ahorro toda esa plata, digamos, y ahí es cuando después me organizo y digo, decido hacer esta visa y empezar a dejar los cruceros ya y empezar a viajar ya y trabajar en tierra. Cuando hago esto, bueno, yo tenía obviamente todo, ya podía chequear, era realmente como una cuenta normal de Argentina en donde vos pedías el extracto bancario, te aparecía tu número, bueno, que la cuenta pertenece a vos, obviamente estaba mi nombre, cuánto había el momento de la fecha, yo incluso estaba presentando un poco más de lo que me pedían acá, entonces es como que no había nada como raro, pero bueno, ella me empezó a hacer un montón de preguntas, se interesó mucho cuando yo le dije que trabajaba en barcos, bueno, me empezó a preguntar mucho de eso, y la verdad es que fueron 40 minutos en los que yo dije, quiero que esta entrevista ya se acabe. Encima era la primera vez que yo aplicaba una visa Working Holiday. Obviamente todo esto fue en español, yo estaba tranquila, yo llevaba todo completo y sabía, no estaba nerviosa al momento de responder las preguntas, pero sí me di cuenta que se extendía mucho esta cita. Pero bueno, eso es lo que me pasó a mí, que a mí siempre me gusta contarles las experiencias de lo que a mí me va pasando cuando aplico. Obviamente ahora es una manera diferente, ya no tenés que estar peleando por un turno, entras a una lista de espera, eso es mucho más fácil. Y bueno, sé de personas que han tenido su turno hace poco y es como que estas citas son un poco más ágiles ahora. Si está todo en regla, cuando vos te piden que te juntan estos documentos, empiezan a chequear, te hacen algún par de preguntas, después ahí recién te van a pedir que abones el arancel de la visa. Luego, cuando finalice este trámite, a vos te van a dar un papel que va a tener como tu número de legajo, como tu número de trámite, de solicitud. Y eso es lo que vas a tener que tener vos con vos. Luego, cuando finalice el trámite, a vos te va a llegar un mail en donde la embajada te va a estar avisando que vos tenés que llevar tu pasaporte para que te pongan el sello de la visa en el pasaporte. Ahora, vamos con una práctica que es ilegal y que desde todas las embajadas no está permitido y siempre te hacen un montón de aclaraciones y te lo vuelven a decir. Vos entras directamente a las páginas de las embajadas, tanto como la de Francia como la de Alemania, y ves que te dicen que no tenés que pagar gestores, que no tenés que contratar gestores, que no están aceptados los gestores. O sea, no se puede hacer esto, es un negocio que mucha gente hace. Yo entiendo que existe la necesidad de conseguir el turno.
La verdad no entiendo muy bien cómo trabajan los gestores para poder conseguir turno tan rápido y después, bueno, cobrarte lo que te cobra un gestor, que están cobrando alrededor de entre 80 a 100 euros, que me parece por un turno una exageración. Imagínense a la cantidad de personas que le sacan por mes y la cantidad de plata que se hacen con eso, ¿no? De mi parte, yo obviamente siempre les doy toda la información y siempre voy a ir del lado de lo que te dicen las embajadas. En este caso, todas las embajadas te dicen que no tenés que contratar gestores, que no pagues, que esto es algún trámite que se puede hacer, que lo puedes hacer vos solo. Lo que sí podés contratar, por ejemplo, esto es en cuanto a los gestores, para que te saquen el turno. Siempre hacen como esta aclaración. De ahí en más, si vos querés contratar una asesoría, por ejemplo, de una persona que te dice cómo es la visa, cuáles son los documentos, que te prepara, que te arma, no sé, currículum, carta de presentación, bueno, eso es otra cosa. Pero eso es más como una asesoría, es más como otro tipo de actividad que se hace en torno a las visas o, no sé, a cualquier otro tipo de este tipo de trámites. Pero sí o sí lo que siempre está como penalizado por ahí, que si la embajada se da cuenta que desde una computadora, desde una IP se están sacando muchos turnos, se van a dar cuenta que es un gestor y la verdad es que el gestor no va a tener el problema. El problema lo vas a tener vos porque van a decir, esta persona contrató un gestor, que claramente les estamos diciendo en la página, en las páginas oficiales de la embajada y todo, que no se puede contratar gestores, y corres el riesgo de que te cancelen el turno, que te incluso no te dejen aplicar esa visa directamente. Así que yo entiendo que, y lo sé porque la verdad es que he tardado mi tiempo para conseguir los turnos, y sé lo mucho que se tarda y sé que entras todos los días y a veces no hay turnos o ves un turno y te lo agarra otra persona. Yo sé lo que es, pero la verdad es que no está bueno tampoco arriesgarse y pagar un gestor. Así que esto es obviamente lo que yo les doy, el consejo que yo les doy. Después ustedes decidirán lo que quieren hacer. Pero bueno, siempre de mi parte es el consejo de que no pierdan esta oportunidad de hacer este tipo de visas. Y bueno, que dediquen el tiempo, que puedan sacar el turno, pero que lo hagan todo ustedes. Esto es entonces todo lo que tenés que saber para aplicar la visa Working Holiday de Alemania con la info actualizada al 2026. Así que guarda este video para que lo puedas ver en el momento en que ya te decidas aplicar esta visa y empieces a chequear los documentos, todos los requisitos y todo lo que necesitas saber para aplicar esta visa. Acordate de suscribirte a este canal porque hay información no solamente de esta visa Working Holiday, sino del resto de las visas Working Holiday con experiencia también propia. Actualmente estoy en Francia, que es mi cuarta visa Working Holiday, así que hay mucha info también acerca de eso. También acércate del trabajo en cruceros. Si me seguís en TikTok vas a tener videos todos los días acerca de las visas. Y en mi nuevo Instagram no solamente info de las visas, sino también del trabajo en cruceros. Así que nos vemos en otro video de estas visas Working Holiday y trabajo en cruceros. Chau.